Atención canal, cirujanos de la billetera y críticos implacables de la gestión de activos de Boca Juniors. El desenlace de la novela Ezequiel Changuito Ceballos ya tiene fecha, y a pesar de la resistencia mística de Juan Román Riquelme, la chequera de Flamengo se ha impuesto. El spoiler es este. La última oferta de $15 millones más bonos ha sido aceptada de palabra por la dirigencia Ceneice. Riquelme bajó la guardia de los 16 millones para conseguir la liquidez inmediata que necesita el club. El bombazo es que la salida del Changuito ha desatado una guerra civil política en Boca, con la oposición acusando a Riquelme de desmantelamiento programado y de vender el patrimonio por conveniencia. El verdadero drama no es el dinero, sino el agujero táctico que deja Ceballos. ¿Quién será el extremo explosivo que el equipo necesita? Riquelme tiene un plan de emergencia low cost que pasa por endosar toda la presión a Luca Langoni y apostar al 100% a los próximos fichajes de jerarquía, el central zurdo y el 5 de contención, que se pagarán con la plata brasileña. La venta del Changuito es la solución financiera y la gran derrota política del ídolo. Hoy vamos a desgranar el detalles del acuerdo Flamengo-Boca, el violento ataque de la oposición a Riquelme, la desesperada búsqueda del reemplazante de Ceballos y porque el futuro de Cristian Medina sigue ligado a la salida del Changuito. Suscríbanse al canal, dejen su opinión y prepárense. Boca ha asegurado la caja, pero ha perdido su desequilibrio más puro. ¿Es esta la victoria pírrica que Riquelme necesita para ganar la Libertadores? Capítulo 1. La rendición de Riquelme, 15 millones por el Changuito. La negociación entre Boca Juniors y Flamengo alcanzó su punto de quiebre con la llegada de la oferta final y mejorada del Mengao. Flamengo, consciente de que Riquelme se había plantado en la cifra mágica de $16 millones, optó por una estrategia de aproximación quirúrgica. La oferta definitiva, Flamengo propuso $15 millones en efectivo, pagaderos en cuotas ultrarrápidas y con bonos de rendimiento, fácilmente alcanzables, como partidos jugados y títulos nacionales, que elevarían la cifra final a los 16 millones exigidos por Riquelme. El porcentaje de reventa para Boca Juniors se fijó en un 15%, una cifra estándar pero significativa. La aceptación a regañadientes, Riquelme, a través del Consejo de Fútbol, dio el visto bueno de palabra. La necesidad de liquidez inmediata para equilibrar el presupuesto y fondear la ventana de fichajes fue más fuerte que la promesa política de no vender a las joyas. La diferencia de $1 millón entre la exigencia de Román y la oferta final de Flamengo se consideró un peaje razonable para destrabar la operación que llevaba semanas estancada. El factor lesión. La crónica de lesiones de Ceballos fue el argumento decisivo para la dirigencia. El riesgo de una nueva lesión grave que devalúe el pase de manera irreversible era demasiado alto para ignorar. Vender al Changuito en su pico de valor actual y asegurar el patrimonio fue la opción menos mala para Riquelme. La venta de Ezequiel Ceballos por $15 millones netos para Boca se consolida como una de las transferencias más importantes de los últimos años en el fútbol argentino. Es un movimiento de supervivencia financiera y un golpe de efecto que demuestra la capacidad económica del fútbol brasileño. El Changuito volará a Río de Janeiro en los próximos días para cerrar su contrato millonario. Capítulo 2. El ataque político, la traición a la mística. La confirmación de la venta de Ceballos ha desatado una ola de críticas feroces por parte de la oposición política en Boca Juniors. La venta del Changuito es interpretada como la clara traición de Riquelme a su promesa de cuidar el patrimonio. El argumento de la oposición. La oposición acusa a Riquelme de desmantelamiento programado. El argumento es que el presidente está vendiendo las joyas que él mismo formó para tapar los agujeros financieros dejados por su gestión y para comprar refuerzos caros y de dudosa procedencia, en referencia a posibles fichajes extranjeros que se rumorean. El foco está en que la venta de Ceballos es la prueba de la debilidad financiera del club. La defensa de Riquelme. La defensa del riquelmismo es simple y directa. Vendemos caro para comprar mejor. Riquelme argumenta que $15 millones es un precio histórico para un jugador que, por sus lesiones, no ha tenido la continuidad necesaria. El dinero se utilizará para traer la jerarquía que el equipo necesita en puestos claves, central zurdo y 5, y asegurar la continuidad de los titulares indiscutidos, como Cristian Medina y Valentín Barco, a los que Riquelme se negó a vender a precios similares. La promesa rota. Sin embargo, la promesa de Riquelme de no vender nunca a un hijo de la casa por debajo de su valor total se ha roto. La mística del ídolo queda manchada por la necesidad del dirigente. El presidente deberá ser implacable y quirúrgico en la reinversión del dinero de Ceballos para silenciar a sus detractores. Cualquier error en el fichaje se utilizará como la prueba definitiva de la mala gestión. La venta de Ceballos no es solo una transacción, es el primer gran compromiso político de Riquelme. La oposición ya calienta motores, esperando el primer tropiezo deportivo para explotar el sacrificio del Changuito. Capítulo 3. El agujero táctico, ¿quién es el nuevo extremo explosivo?
La salida de Ezequiel Ceballos resuelve el problema financiero, pero crea un agujero táctico en el esquema de Boca Juniors que es difícil de solucionar. El Changuito era el único jugador de la plantilla capaz de generar desequilibrio puro en el 1 contra 1 y de romper líneas con su velocidad. El sistema de doble 10, el esquema predilecto de la dirigencia y el cuerpo técnico, es el 4-2-2-2, con un doble pivote y dos enganches barra diagonal mediapuntas como Zenón y el posible Lescano. Este sistema sacrifica los extremos puros, pero los laterales necesitan oxígeno y el ataque necesita amplitud. Ceballos, desde el banquillo o en la titularidad, era el jugador que desordenaba al rival cuando el juego interno se estancaba. Los candidatos internos. El plan de emergencia low cost de Riquelme se centra en apostar por Luca Langoni y darle la oportunidad a la reserva. Langoni es un goleador nato y un extremo vertical, pero no tiene la misma gambeta caótica del Changuito. La presión sobre Langoni se duplica. Jorman Campuzano, el jardinero, y Darío Benedetto, el Pipo, son jugadores de recambio, pero ninguno tiene el perfil de extremo puro que se necesita. La reserva al poder. La solución de Riquelme pasa por promover a los extremos veloces de la reserva, como el ya mencionado Irati o Simoni. El mensaje es claro: el dinero de Ceballos se va, pero la cantera produce sin parar. La apuesta por los juveniles es arriesgada, pero políticamente correcta para Riquelme. El agujero táctico es real. La falta de un extremo de élite obligará al cuerpo técnico a depender más del juego interno y de la proyección de los laterales, que en Boca, fuera de Valentín Barco, no han dado garantías. La magia de Ceballos se ha cambiado por la seguridad de la caja. Capítulo 4. La reinversión, los dos objetivos de jerarquía. La venta de Ceballos por $15 millones se convierte en el motor financiero que permite a Riquelme cumplir con las exigencias de jerarquía que el Consejo de Fútbol y el cuerpo técnico han puesto sobre la mesa. La prioridad de reinversión es doble y apunta a la columna vertebral del equipo. Objetivo 1. El central zurdo. El pilar defensivo Boca Juniors necesita desesperadamente un central zurdo que pueda dar salida limpia al equipo y que tenga liderazgo la saga. La falta de un central de jerarquía es el principal problema defensivo del equipo. Riquelme destinará $3 a $4 millones de la venta de Ceballos a este fichaje. La lista de candidatos es amplia, con nombres del fútbol europeo de segunda línea y de las ligas sudamericanas. Objetivo 2. El 5 de contención, el equilibrio perdido. La otra gran urgencia es la contratación de un 5 de contención puro que pueda liberar a X Fernández de las tareas de marca y que le permita proyectarse en la creación. El rol de 5 en Boca es demasiado táctico para que lo ocupe un solo jugador. Riquelme destinará $5 a $6 millones de la venta de Ceballos a este objetivo. Si la operación X no se concreta, este dinero se utilizará para traer un 5 de contención de élite que compense la falta de Ceballos. El excedente. El dinero restante se utilizará para equilibrar las cuentas que dejó la gestión anterior y para pagar los salarios de los nuevos fichajes. La reinversión del dinero de Ceballos es un movimiento inteligente de Riquelme. El presidente sacrifica el lujo ofensivo, Ceballos, por la solidez defensiva, central y 5. Si estos fichajes se concretan, la estructura de Boca será mucho más sólida para la Copa Libertadores. El riesgo es la ejecución. Riquelme debe cerrar los fichajes rápido y elegir bien, antes de que la presión política y el calendario lo asfixien. Capítulo 5. Medina y Barco, los salvados por el Changuito. La venta de Ezequiel Ceballos tiene un efecto colateral positivo en la continuidad de las otras joyas de Boca Juniors. Cristian Medina y Valentín Barco son, por ahora, jugadores intocables hasta el final de la Copa. Medina asegurado. La presión financiera sobre Cristian Medina se ha reducido a cero. Medina, el motor del mediocampo y el jugador más valioso de la plantilla, no será vendido en la próxima ventana de mercado. Riquelme utilizará la solidez de Medina para liderar el mediocampo en la Copa. La venta del Changuito ha salvado la continuidad de Medina. Barco, el último as. Valentín Barco es el último gran activo que Riquelme quiere retener. Su cláusula de rescisión y su valor en el mercado europeo son los más altos de la plantilla. Con la caja de Ceballos asegurada, Riquelme puede negarse a vender a Barco por un precio inferior a su cláusula, utilizándolo como el arma secreta del equipo. Barco solo se irá si un gigante europeo paga la cláusula de rescisión completa. La narrativa de Riquelme. La venta de Ceballos le da a Riquelme una narrativa poderosa ante la oposición. Sacrifiqué a uno, para salvar a dos. El presidente se presenta como el guardián del patrimonio y el estratega financiero que prioriza el presente deportivo del club. La venta del Changuito es la llave maestra que permite a Riquelme mantener intacta la columna vertebral del equipo y cumplir su promesa de no vender a los titulares indiscutidos hasta después de la Copa. La crítica política se enfoca en la venta de Ceballos, pero ignora la retención de Barco y Medina, que es el verdadero logro de Riquelme en esta ventana de mercado. Capítulo 6.
El nuevo Boca, sólido y sin fuegos artificiales. La salida de Ezequiel Ceballos marca el inicio de un nuevo Boca Juniors. El equipo que se está gestando no será el Boca de los fuegos artificiales y el desequilibrio individual, será un Boca más sólido, más táctico y más dependiente de la cohesión del mediocampo. La fórmula ofensiva, el ataque de Boca dependerá de la sociedad creativa entre Zenón y el posible Alan Lezcano, si se concreta el fichaje, y de la eficacia goleadora de Edinson Cavani. La velocidad la aportará Luca Langoni y la proyección de Valentín Barco. El sacrificio de Ceballos obliga a un juego más colectivo y menos individualista. La defensa renovada. La solidez defensiva será la clave del éxito. Con la llegada del central zurdo y el 5 de contención, el cuerpo técnico buscará una defensa inexpugnable que minimice los riesgos y que permita al equipo manejar los tiempos de los partidos. El dinero de Ceballos se traduce en músculo defensivo. La presión sobre Riquelme. El presidente ha cumplido con su palabra de fondear los fichajes. Ahora, la presión recae totalmente sobre el Consejo de Fútbol y el cuerpo técnico para que acierten en la elección de los dos refuerzos de jerarquía. La mala elección será el último clavo en el ataúd de la gestión Riquelme. La venta de Ceballos es el punto de inflexión que permite a Riquelme dejar atrás las deudas del pasado y construir el Boca de su sueño, un equipo competitivo, con solidez económica y dependiente de su cantera. El sacrificio del Changuito fue el peaje necesario para conseguirlo.